Vamos a la palabra de Dios. Sabemos que Dios tiene algo que decirnos en esta mañana y a eso hemos venido, ¿verdad? A ver lo que Dios nos quiere enseñar y nos quiere decir en esta hora. Así que abran sus Biblias en el libro de Jueces. Estamos iniciando hoy nuestra tercera enseñanza de este libro de Jueces. Estamos en esta serie que le hemos titulado Un pueblo que se olvida de Dios y un Dios que permanece fiel. Hemos hablado que el punto importante de esta enseñanza o de este libro es la fidelidad de Dios sobre nuestra vida. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y el tema del día de hoy, o el título que vamos a estar hablando el día de hoy, le hemos puesto: sé libre del pecado. Sé libre del pecado. Y vamos a estar viendo tres historias. Hoy veremos a tres libertadores que Dios levanta. Uno es Otoniel, otro es Ahod y otro es Samgar. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar y nos quiere decir en esta hora. Así que, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no ponemos este tiempo en las manos de Dios? Y te voy a invitar a que tú le digas a Dios: Dios, quiero que hables a mi corazón. Quiero que me hables a mi vida y que el día de hoy me digas lo que me tengas que decir. Yo quiero escuchar y quiero ser instruido por ti. ¿Oramos? Papá Dios, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de estar juntos una vez más escuchando tu palabra. Gracias, Dios, porque nos has hecho tus hijos. Gracias por la oportunidad que tenemos de conocerte, de ser libertados completamente del pecado. Gracias por la libertad que tenemos, Dios, de venir ante ti y reconocer que hemos fallado, que pecamos, pero que tú, Dios, tu misericordia y tu fidelidad la muestras siempre. Hoy queremos que hables a nuestras vidas, que cada palabra, cada versículo, cada historia que veremos el día de hoy puedan causar un efecto en nosotros y que puedas transformar nuestra vida de una manera especial. Te amamos y te damos gracias por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jueces capítulo 3, versículos 7 al 11. Vamos a leer esta primera parte y después de ahí vamos a ir viendo lo que Dios nos quiere enseñar. Jueces 3, 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Lo primero que vemos dentro de estos primeros versículos, o del primer versículo, son tres cosas que hemos estado hablando durante 2 semanas. Una constante en el pueblo que me dice ahí que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Lo primero que hicieron. Lo segundo que hicieron es que se olvidaron ellos de su Dios. Y lo tercero es que sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Tres cosas que el pueblo ha estado haciendo. Ahora, recordemos, el pueblo, lo vimos la semana pasada, el pueblo está siendo disciplinado por Dios con un solo propósito: de hacerlos volver a Dios mismo. Que ellos pudieran decidir si iban a continuar buscando a Dios, siguiendo a Dios, sirviendo a Dios, o que ellos decidían a quién iban a servir. Pero la disciplina de Dios, no olvidemos, siempre lleva un sentido de amor. Porque la disciplina de Dios es para traernos hacia donde está Él. Ahora vemos que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Cuando yo leo esto, es bien importante que podamos aprender algo.
muchas veces en nuestra vida hacemos cosas que quizás ante nuestros ojos se ven bien, o quizás ante los ojos de otras personas se ven bien, pero ellos están haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, esto me ayuda a entender algo. Si alguien tengo que agradar, es a Dios. Si tengo que obedecer, es a Dios. Y yo me tengo que preguntar el día de hoy, ¿lo que yo estoy haciendo está bien o está mal ante los ojos de Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que nosotros hemos dicho y hemos pensado, creo que está bien lo que hago? No creo que sea mal lo que esté haciendo. Y a veces le preguntamos hasta amigos o personas conocidas, a ver, estoy haciendo eso, dime, ¿tú crees que está bien o está mal? Y muchas veces tenemos la aceptación del hombre, la aceptación de la gente. Bueno, yo creo que si lo haces de corazón no está mal lo que haces. Pero hay una gran diferencia en hacer lo bueno ante los ojos de los hombres o a lo bueno ante los ojos de Dios. Y una gran diferencia en hacer lo malo ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios. Simplemente el perdón, ¿no? Para la sociedad en que vivimos, el perdón no es como Dios lo ve, ¿cierto? El perdón no es en la sociedad hoy diríamos, no tienes por qué perdonarlo, no tienes que ir a humillarte. Y cuando Dios me dice todo lo contrario, que yo tengo que aprender a perdonar y a humillarme. Entonces, ¿sí se entiende esto? La idea es preguntarte, ¿estás haciendo lo recto ante los ojos de Dios? Ahora, lo segundo que hicieron ellos también fue servir a los Baales. ¿Sí? Bueno, se olvidaron de Dios y sirvieron a los Baales. Bueno, un poquito nada más, explicar un poquito a aquellos que no saben quiénes son los Baales. Baal era un dios con D minúscula, ¿sí? De las tierras de Canaán. Cada región de aquella área tenían su propio Baal. Entonces, por eso dice ahí que sirvieron a Baales, porque eran diferentes tipos de dioses. Baal era el dios de la tormenta, pero también era el dios de la fertilidad. Y lo que ellos hacían es que buscaban a este dios para que la tierra sea fértil, para que los animales sean fértiles y para que las personas sean fértiles. Si eran fértiles y había abundancia, iba a haber prosperidad, iba a haber dinero, economía. Y lo que ellos hacían es que en donde estaban los altares a Baal, eran lugares donde, como era el dios de la fertilidad, había sirvientes, hombres o mujeres, que se prostituían en ese lugar y se hacían actos de sexualidad, de inmoralidad en ese lugar, buscando la fertilidad y la prosperidad que supuestamente esos dioses le estaban dando. Entonces el enfoque de estos cultos completamente era sexo, dinero y pues un bienestar en cada una de las personas. Ahora, recordemos algo, lo vimos la semana pasada, las ciudades que tenían que sacar tenían a estos dioses de Baal. Y cuando llega el pueblo de Israel, en vez de sacarlos, aprendimos que ellos les pareció vivir en medio de ellos. Y cuando menos se dieron cuenta, ya el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová ya estaba haciendo las mismas prácticas, las mismas cosas que a Dios había dicho que no tenían que hacer, abominación a Dios. Entonces el pueblo estaba en pecado, habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, se habían olvidado de Dios y entonces estaban sirviendo ellos a Baal. ¿Y qué fue lo que sucede? En el versículo 8 lo vimos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y dice ahí que los vendió en manos de Cusán Risataim, el rey de Mesopotamia. ¿Sí? Recordemos, el que los vendió me habla de la disciplina que hemos estado hablando. Y no es porque Dios no quiera al pueblo, ahorita lo leímos, el problema es que quiere hacerlos reaccionar. Y es Dios que usa a este hombre, a este rey de Mesopotamia, ¿para qué? Para ser el primer instrumento para tratar con el pueblo de Dios. Y este rey los tuvo como esclavos, me dice ahí, por 8 años.
¿Te puedes imaginar? Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Dios los había puesto en la tierra prometida. Dios les había entregado la bendición que había prometido, pero ahora ellos se están volviendo a ser esclavos, y todo a causa del pecado. La Biblia me dice claramente, y te lo vamos a ver un poquito más, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué? Porque alguien que está bajo la esclavitud tiene que obedecer lo que su amo le pide. Y hay mucha gente que no le puede decir no al pecado. Y si tú no le puedes decir no al pecado, es que el pecado es tu amo y tiene control sobre tu vida. Cuando somos cristianos, nosotros ya le podemos decir al pecado no, porque mi Señor, mi amo, me dice que no lo haga y yo le obedezco a Él, y entonces dejo de ser esclavo del pecado. Pero cuando yo estoy pecando continuamente, esclavo soy del pecado. ¿Qué hicieron? Versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Interesante. Dice ahí que clamaron a los hijos de Israel. ¿Qué me llama la atención? ¿Qué podemos aprender? ¿Por cuántos años estuvieron siendo esclavos ellos? 8. 1 año de esclavos y no clamaban. 2 años de esclavos y no clamaban. 3 años, 4, 5, 6, 7, al 8, como que se desesperaron y dijeron ahora sí. Y claman a Dios, y Dios va a levantar alguien para libertarlos. La pregunta es, ¿por qué esperar tanto? Si al primer año, a los primeros meses donde estaban siendo atacados, hubieran clamado, Dios hubiera escuchado desde ese momento. Pero ellos tardan 8 años para buscar a Dios y clamar a Dios. Muchas veces nuestra vida es igual. Hemos sido salvos. Dios nos ha rescatado de la esclavitud, del pecado. Me ha sacado de donde no tenía que estar. Dios me ha traído libertad, pero de repente vuelvo a caer, vuelvo a fallar, me olvido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Empiezo a hacer lo que yo había dicho que no volvería a hacer. Vuelvo a caer en el pecado que no puedo dejar. Y entonces vivimos en el pecado. ¿Y qué es lo que hacemos? Pareciera que de repente nos acostumbramos a vivir en el pecado y con el pecado. Y voy a la iglesia y camino igual y no cambio. Y en vez de buscar a Dios y clamar a Dios, no. Espero que las cosas se compliquen y no clamo a Dios. Y nos olvidamos que si clamamos a Dios desde el principio, quizás las cosas cambiarían en el instante. Pero no lo hacemos de esa manera. Este pueblo clamó y Dios le respondió. Son 8 años como esclavos. Pero cuando clama, Dios está ahí para ayudarles. Y Dios responde. Levanta a Otoniel. Supongo que podemos aprender eso. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un problema? ¿Qué tengo que hacer cuando estoy fallando? Cuando estoy en pecado, cuando hay algo que no puedo dejar de hacer. Tengo que aprender a clamar a Dios. Versículo 10, ahí donde estamos, Jueces 3:10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Otoniel, y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Qué fue lo que le dio la victoria a este pueblo de Israel? No fue Otoniel. Porque me dice ahí que Otoniel se levanta, pero el punto importante que puedo aprender aquí en el versículo 10 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Lo que pudo traer la victoria completamente es Dios que está sobre él.
Y la Biblia me enseña que el que siempre pelea por nosotros, el que siempre lucha por nosotros, el que siempre nos va a ayudar es nuestro Dios. Hay un pasaje que lo hemos estado mencionando en Zacarías capítulo 4, verso 6. Si gustan subrayarlo o aprendérselo de memoria, o a lo mejor ya se lo saben de memoria. Zacarías capítulo 4, verso 6. Dice, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La victoria no es con ejércitos, no es con fuerza, sino es a través del Espíritu de Dios. La batalla que enfrentas cada día, la lucha que enfrentas cada día, te va a dar la victoria, el Espíritu de Dios. No hay otra manera. O sea, Otoniel no es un superhombre. No, es un libertador. Alguien que solamente quiere obedecer y buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y entonces viene el Espíritu de Jehová y es el que obra en su vida. El Espíritu Santo capacita a Otoniel, se levanta para traer libertad al pueblo. Dios entregó en sus manos a Cusán Risataim, y la tierra, dice ahí, reposó por 40 años. 40 años. ¿Por qué tardaron tanto en clamar a Dios? ¿Por qué tan fácil? Quizás hubiera entrado el enemigo y un día, 2 días, una semana hubiera durado. Pero 8 años es demasiado. ¿Por qué permitir a veces, hermanos, que el trato de Dios, la disciplina de Dios avance tanto en nuestras vidas? Si sabes que al fin de cabo a quien vas a venir es a Dios, no hay nadie más en que puedas ir. Creo que es importante que podamos meditar en esto. Veamos la segunda historia, versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Una vez más, es una constante que les hemos estado diciendo: el pueblo va a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Van a clamar, Dios va a levantar un libertador, los va a ayudar, y después, otra vez, el pueblo va a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice ahí que Jehová fortaleció a Eglón, al rey de Moab, contra Israel. ¿Sí? Se levanta un hombre que es Eglón, rey de Moab, y dice ahí que Dios lo fortaleció. Otra vez, aprendamos algo: Dios tiene el control de todo, y lo que Él está haciendo es tratar con su pueblo, disciplinando a su pueblo. Por eso muchas veces Dios trata nuestra vida. Y yo les decía la semana pasada, no todo lo que nos sucede le podemos echar la culpa al diablo. Y no es para defenderlo, no tengo que defenderlo a él. Tengo que entender que muchas veces la mano de Dios tratando con tu vida. Pero dijimos, la misma mano que disciplina es la misma mano que te levanta y te restaura. La misma mano que te aprieta y que nos duele es la misma mano que nos abraza y nos acaricia y nos muestra su amor. Versículo 13. Este juntó consigo a los hijos de Amón y Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó las ciudades de las palmeras. Estos reyes de Amón, de Amalek y de Moab son reyes que están al otro lado del río del Jordán. ¿Sí? Antes, recuerden que venía el pueblo y antes de cruzar el Jordán, ellos conquistaron por mano de Moisés, habían conquistado esos lugares, ¿sí? A Moab y a Amón ya lo habían conquistado. Entonces Eglón va con los amonitas y los amalecitas y hacen una alianza y toman la ciudad de las palmeras. ¿Se acuerdan cuál es la ciudad de las palmeras? ¿No? Jericó. Jericó es la ciudad de las palmeras. La toman y ellos ahora tienen el control. Ahora aprendamos nada más un poquito. Amón y Moab provienen de un incesto con las hijas de Lot, ¿sí?
cuando ellas emborrachan a su padre, pensando que ya no había hombre en la tierra, y ellas se llegan a su padre, a Lot, y de una de ellas sale Amón y de otra sale Moab. Entonces desde el principio en ellos hay una raíz de pecado, de maldad, ¿sí? Los amalecitas vienen de los hijos de Esaú, hermano de Jacob, ¿se acuerdan? Aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué podemos aprender? Bueno, que a él no le interesó nada de las cosas de Dios. Entonces son pueblos que se han levantado en contra siempre del pueblo de Israel, y ahora ellos tres se juntan, hacen una alianza y están tomando la ciudad de Jericó. Versículo 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Tremendo, ¿no? Una vez más están siendo esclavizados. Ahora ya no son 8, ahora son 18 años más. Si nos sorprendimos con 8 años, ¿qué podemos pensar ahora que son 18? Parece que el pueblo no aprende. Y muchas veces nosotros no hemos aprendido. Versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová le levantó un libertador, Ahod, se llama Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Clamaron de nuevo a Dios y Dios respondió. Siempre que nosotros clamamos a Dios, Dios está listo para respondernos. Esa es la maravilla del Dios fiel que hemos conocido. Ahora, Dios levanta un libertador que se llama Ahod. Dice que es de la tribu de Benjamín. Y algo interesante es que Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Pero él es zurdo. Como que soy raro, ¿verdad? Yo soy hijo de la mano derecha, pero soy zurdo. Ahora, algunos consideran que en este pasaje la mano, cuando dice que es zurdo, quiere decir que estaba incapacitado de su mano derecha, probablemente. Lo que podemos aprender que cuando la Biblia me habla de una mano derecha, me habla de algo fuerte. Si me dice que es zurdo, probablemente me habla de alguien que no es fuerte, que tiene una mano débil. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque es Dios mostrándonos que no se necesita mi fuerza para hacer su obra, sino que es Dios usando incluso nuestras debilidades para cumplir su propósito. ¿Cierto? Que eso no se trata de la fuerza de Dios, lo que acabamos ahorita de leer. Es con su espíritu, no es con ejército ni con su fuerza, sino con el espíritu de Dios. Y entonces es importante cómo Dios levanta a este hombre para cumplir el propósito. Versículo 16. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se le ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Me habla que hizo un puñal de doble filo, como de unos 50 centímetros aproximadamente, y lo escondió en su pierna derecha. ¿Por qué? Pues él era zurdo, y para poder sacar el puñal es de este lado. Bueno, normalmente como todos eran derechos, siempre checaban del lado izquierdo, a ver si había un arma o algo, y probablemente es por eso que él no lo pudieron detectar. ¿Sí? Y va con Eglón a darle un presente. Versículo 17. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Bueno, aquí cuando dice que es muy grueso, me habla de una persona muy gordita. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver por qué dice que era muy gordita, ¿no? O cómo me puedo dar cuenta que era muy gordita. Verso 18. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte.
Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en una sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla y entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. ¿Sí? El puñal queda enterrado en el vientre. La gordura no permite que salga, se queda ahí enterrado. Y me dice algo interesante. Dice que estaba en una sala de verano. Bueno, probablemente en un lugar, en las casas, un poquito más en alto y fresco, como una terraza, en el cual era un lugar específico para que el rey ahí estuviera. Y en este lugar o sala de verano, en este lugar había una letrina. Claro que es una letrina, ¿verdad? Es un baño. Y era especialmente para el rey, para que no tuviera que salir, porque allí era un lugar de descanso. No era común que hubiera letrinas en un lugar así. Cuando uno está en el rancho, saben que las letrinas siempre están retiradas de la casa, ¿no? Pero este era algo especial. Ahí había una letrina para que el rey tuviera toda la comodidad, todo el descanso. Y entonces es aquí donde él recibe a Ahod y Ahod le dice: tengo una palabra de Dios para ti. Donde él se levanta, pues Ahod agarra el puñal y se lo encaja, ¿no? Versículo 22. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Cuando uno escucha este tipo de historias, uno dice: ¿cómo que la Biblia viene así, verdad? Uno no diría, pues nada más lo mató y se acabó. Pero, ¿te puedes imaginar la escena? Bueno, a lo mejor no te la imagines, ¿no? Ah, sí, imagínatela. Está el rey, le van a decir una palabra, él se acerca, Ahod lo mata, le entierra un puñal, está muy gordo que se queda ahí el puñal, la empuñadura se mete toda completamente. Es tan grande la herida que pues brota todo, ¿no? Hasta para mí me da vergüenza decirlo aquí, ¿verdad? Brota las tripas y brota y salta todo. Dejémoslo ahí, ¿verdad? Sí. Y es una de las imágenes más, a veces grotescas, que encontramos en la Biblia, pero bueno, cambiamos al siguiente versículo. Verso 23. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí la puerta de la sala y la aseguró con el cerrojo. Importante. Algunos piensan que no salió por el corredor, que probablemente Ahod lo que hizo es que salió por la letrina y usó ese lugar para poder escapar. Estaban todos los sirvientes del rey a un lado. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 24. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y para el que no sabe, cuando la Biblia me dice él cubre sus pies, significa que fue al baño. ¿Sí? Hay una historia también con Saúl, ¿se acuerdan? Saúl y David entra en una cueva, y estando ahí en la cueva, Saúl está cubriendo sus pies. Y lo que significa es eso. Y en otras palabras, está haciendo del baño, y no del uno, sino del 2, ¿verdad? Para poder entender. Ya si aquí dice si estiércol y todo, pues yo nomás digo en la 2, ¿verdad? Y entonces me imagino ahí que estaban ellos, la puerta cerrada,
había un olor, ¿no? Había un olor y entonces ellos están en la puerta, ¿sí? Están en la puerta y están oliendo y dicen, está en el baño, está cubriendo sus pies y no hacen nada, ¿sí? No hacen nada. Y entonces, miren lo que pasa. Verso 25. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra y muerto. Ellos entran y, sorpresa, el rey está muerto. Verso 26. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados de Jordán de Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes, todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Interesante, ¿no? Porque ahora es Ahod un líder, ¿sí? Porque va con el pueblo y dice, seguidme. Dios lo ha entregado a esta tierra y lo hace. Y ellos matan a 10,000 hombres, no escapa ninguno, y tuvieron paz por 80 años. Tercera historia. La tercera historia está bien cortita. Dura un versículo nada más. Verso 31. Jueces 3:31. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los hijos, los hombres de los filisteos, con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. En esta historia se nos dice que mató a 600 hombres con una aguijada de bueyes. Una aguijada era este tipo de palo que tenía una punta al frente y una base en la parte de atrás, en la cual era para picar a los animales y que pudieran andar y seguir adelante. Entonces, no nos dice mucho la historia, solamente que con eso él pudo matar a 600 hombres de los filisteos, y él también salvó a Israel. Entonces vemos tres historias donde el pueblo hace lo malo, donde el enemigo está actuando en contra del pueblo, y es ahí donde ellos buscan a Dios. Ahora, vamos a hacer una pequeña aplicación de estas tres historias, porque en cada una de las historias yo puedo aprender algo que puedo usar para poder tener victoria. En la primera, algo que me dice de Otoniel, número 1 es que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. En el segundo, de Ahod, ¿qué me dice? Me habla de una espada de 2 filos. ¿A qué se acuerdan cuando hablamos de espada de 2 filos? A la palabra, ¿no? La palabra espada como una espada de 2 filos, la palabra de Dios. Y la tercera me habla de que usar una aguijada de bueyes. Y esto me habla de que uses lo que tienes a la mano. 3 cosas que podemos aprender el día de hoy. Número 1, el Espíritu de Dios. Número 2, la palabra de Dios. Y número 3, lo que tienes a la mano. Algo que hicieron ellos y nosotros no podemos dejar de hacer, no podemos hacer es olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros.
Cuando tú te olvidas lo que Dios ha hecho en ti, cuando tú te olvidas de dónde Dios te ha sacado, de dónde Dios te ha levantado, es más fácil que caigamos una vez más en el pecado. Por eso muchas veces, cuando no valoramos de dónde Dios me sacó y qué tanto me ha perdonado, no puedo caminar en victoria y me hace volver atrás. Y empezamos de repente, incluso como cristianos, a vivir como cualquier otra persona que no conoce a Dios. Y es triste, porque después de haberlos libertado del pecado, es triste como el hombre quiere volverse a esclavizar en el pecado. El problema es que cuando pecamos o cometemos pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Y cuando nos hacemos esclavos del pecado, nos acostumbramos a vivir de esa manera. Decía ahorita, el problema es que no hemos aprendido a clamar a Dios. La mayoría de nosotros quiere salir de sus problemas en sus propias fuerzas. Cuando hoy Dios está enseñándonos y recordándonos a decirnos, hey, tienes que aprender a clamar a mí. Hay un pasaje que todos lo saben de memoria, Jeremías 33:3. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No necesitas más tiempo para saber lo que Dios quiere para tu vida. No necesitas más tiempo para esperar a ver qué Dios va a hacer en mí. No, tienes que aprender a clamar ahora, lo más pronto posible. No puedes seguir viviendo siendo un esclavo del pecado. No te puedes acostumbrar a la disciplina de Dios. Es importante que aprendas a clamar. Dios levantó a un hombre, a Otoniel, un libertador. Bueno, Dios ya no tiene que levantar a ningún libertador. ¿Por qué? Porque ya mandó a su hijo a morir en la cruz de Calvario, a pagar por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que si tú pones tu confianza en Él, tú puedas tener una vida eterna, una vida libre del pecado. ¿Cuántas veces estás cansado? Tú mismo has dicho, estoy cansado de mi manera de vivir. Estás cansado del pecado y no lo puedes soltar. ¿Cuántas veces has dicho, yo quiero cambiar y no puedes? Bueno, Dios quiere que aprendas a clamarle. ¿Qué fue lo que a Otoniel le dio la victoria? Dijimos, número 1, el Espíritu de Dios. Aprendamos algo. Todo aquel que ha oído la palabra, el evangelio de verdad, ya ha creído en el que Dios ha enviado. Dice la Biblia en Efesios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Todo aquel que ha creído en Jesús ha sido sellado con el Espíritu Santo. Jesús lo había prometido. Jesús dijo que Él iba a rogar al Padre y que iba a mandar un consolador para que esté con nosotros para siempre. Hay un problema nada más, que así como el Espíritu Santo está en nosotros, también podemos contristar al Espíritu Santo. Quiero decirte algo, aprende esto. Cuando somos cristianos y llegamos a pecar, no dejamos de ser hijos por el pecado, pero sí se rompe nuestra relación con Dios. Y la Biblia me dice que entristecemos al Espíritu Santo. ¿Sí? En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces la Biblia me dice que al momento de creer, el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero la Biblia también me dice que si yo quiero vivir en pecado, lo que hago es que entristezco al Espíritu de Dios. Jesús me dice que es una promesa el Espíritu, incluso en Hechos 1:8. Muchos lo saben también de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Jesús les dijo a los discípulos y nos dice a nosotros que cuando está el Espíritu Santo somos capacitados. Dios nos ha prometido y nos ha dejado al Espíritu en nuestras vidas. Por eso decimos, la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Y por si te faltara algo, ¿qué debemos hacer? Según Lucas 11:13. Lucas 11:13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuando Jesús está hablando y dice, ¿quién de los padres, si su hijo le pide un pan, le da una piedra, ¿no? Y si le pide un pescado, le da una serpiente? Y llega Jesús a decir, si ustedes son malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si hoy estás tú cansado de vivir de esa manera, del pecado, practicando el pecado que a Dios no le agrada, y ya has permitido ser esclavo por años, cuando ya Dios te había libertado, creo que hoy es un buen tiempo para pedir a Dios que te llene de su Espíritu Santo. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Porque es a través de Él, de su Espíritu, que podemos salir adelante, caminar adelante. Si estás cansado de tu pecado, si quieres dejar esa vida que estás viviendo, solo Dios te puede ayudar a través de su Espíritu Santo. Pídelo. Dile que Él controle tu vida. Ahí me va a poder decir, bueno, pastor, ¿por qué si dice usted que tengo al Espíritu Santo, por qué no puedo cambiar? Por una simple y sencilla razón. Porque muchos de ustedes tienen al Espíritu Santo en su vida, pero nunca han dejado que el Espíritu Santo tome el control de su vida. ¿Explico? Porque va a decir, pues aquí está, sí, Dios lo prometió y ahí está. Pero ¿por qué no actúa? ¿Por qué no lo estás permitiendo tú? Si cantábamos hace rato que era Rey y Señor Él, es porque Él es nuestro dueño, nuestro amo, y nos sometemos a su voluntad. Si hoy nos sometemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, y toma el control de nuestra vida, en el instante cambiará nuestra vida por completo. El día de hoy clama a Dios, no esperes más, no digas mañana, hoy. No te acostumbres a esa esclavitud. Pídelo. Él quiere libertarte y no esperes más. También vimos que Ahod, que era zurdo, ¿se acuerdan? Y hablamos de que me hablaba de una debilidad. Y eso es importante, ¿por qué? Porque he escuchado mucha gente que me ha dicho, hermano, es que yo he querido cambiar y por más que me esfuerzo, no puedo. Y tengo que decirte, precisamente es por eso que nosotros necesitamos todos los días a Dios, porque no podemos cambiar. Por eso, si nosotros pudiéramos cambiar solos, le podríamos decir a Dios, gracias Dios, yo sí puedo, ve con los que no pueden. Pero como yo no puedo, lo necesito a Él. Es que soy débil. Bueno, la Biblia me dice, 2 de Corintios 12:9, que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú dices que no puedes, es cuando Dios entonces dice, puedo hacerlo en ti. Cuando tú te sientes débil y no puedes cambiar, es cuando Dios te dice, déjamelo a mí, dame tu vida, entrégame tu problema, yo lo puedo hacer. Pero búscalo, pero clama. Dios quiere que llegues a ese punto en el cual digas, yo no puedo más. Para que le permitas que Él pueda obrar en tu vida y te pueda libertar. También cuando vimos a Eglón, vimos que era un hombre muy gordo. ¿Sí? ¿Y qué podemos pensar de alguien que es así? De un rey. Bueno, probablemente alguien que no hacía ejercicio,
no iba a la guerra, no se ejercitaba y se la pasaba en sus deleites, ¿no? Comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y eso hace que vaya engordando. Ahora, yo te pregunto, muchos de repente batallamos de repente con el peso, ¿no? Y mucho tiene que ver nuestra comida. Pero también mucho tiene que ver que no hacemos ejercicio. Y a veces decimos, mañana, lunes, mañana empiezo. Pero de repente están amaneciendo ya los días medio fríos y ay, mejor me echo los tamales, ¿verdad? Mejor el cafecito y el pan. Y la dieta, ay, vida solo hay una y tallas hay muchas, ¿verdad? Órale. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque si algo le falta a una persona, quizás es ejercitarse y eso lo lleva a engordar, no hablando de glón. Y es porque quizás lo podemos aplicar en nuestra vida espiritual. Porque nosotros dejamos de ejercitarnos y dejamos de venir a la palabra. Dejamos de clamar a Dios. Dejamos de ejercitar y buscar a Dios. Dejamos de hacer nuestro devocional. Y en vez de hacer lo que nos corresponde a Dios, empezamos a vivir en nuestros deleites. Si empezamos a comer lo que queramos, y hablando de comer espiritualmente, me habla de alimentar la carne. Cuando yo estoy viviendo en pecado y me olvido de Dios, es porque muchas veces estoy alimentando la carne. Vamos a orar, no, mejor comemos. Vamos a ayunar, no, mejor después. Vamos a leer la Biblia, no, mejor voy a ver mi tele y voy a ser sedentario y no voy a buscar a Dios y no voy a clamar. Y muchas veces me convierto espiritualmente en alguien que no hace nada y solamente está alimentándose su carne, lo que gusta, lo que desea. Ya no leo la Biblia, ya no oro, no busco a Dios. Y si tú no tienes una condición física, si te les digo a algunos, vamos a jugar fútbol. Algunos van a decir, ay no, pastor, dame chance de agarrar aire, ¿no? Y el problema es que cuando uno juega fútbol y tiene mucho de no hacerlo, la mente dice, en 3 pasos llego, ¿verdad? Y al 4 paso da patada y meto el gol en el ángulo. Pero el cuerpo te dice, no lo vas a lograr. Y por más que quieras, no hay una congruencia, ¿no? Bueno, nuestra vida espiritual es la misma. Si yo no ejercito mi vida espiritual, cuando venga una batalla, me va a ser más fácil perder que ganar. Si nos ponemos a jugar fútbol contra unos jovencitos, nos van a dar una correteada, un baile, una paseada. Y vamos a decir, danos chance que agarremos otra vez condición. Y si trajéramos condición, que nos duran, ¿verdad que sí? Bueno, espiritualmente lo mismo. Si no tienes una condición espiritual, lectura bíblica, devocional. ¿Les digo algo? Hay muchos de ustedes que estuvieron en Navegantes y ya soltaron el devocional. Y ni modo que digan, es que no sabemos cómo se hace. Y dejan de ejercitarse, se empiezan a alimentar de lo carnal. Porque si les pregunto, ¿qué están leyendo en la Biblia? Dicen, ahorita no, pastor. ¿Cómo van con su devocional? Ahorita no, pastor. Pero si les dijera, a ver, ¿quién me recomienda una buena serie en Netflix para verla? Hay unas muy buenas, pastor, ¿quiere que se la diga? Me la aventé en 3 días. En una semana de cuarentena me eché toda la serie, los capítulos todos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Me estoy enfocando más en lo carnal que en lo espiritual. Y viene la batalla y me es más fácil perder porque no estoy ejercitado en los dones espirituales. Ese fue el problema.
¿Qué podemos aprender aquí? Estoy por terminar. Algo que también aprendimos en Ahod es que llevó una espada de 2 filos. Rápidamente, ¿qué dice Hebreos 4:12? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hasta lo más profundo llega la palabra de Dios. Y luego dice, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo primero que vimos es que ocupamos al Espíritu de Dios. Lo segundo que ocupamos ahora es la palabra de Dios. Pero importante, hermano, necesitamos que la palabra de Dios penetre hasta el corazón y que nos muestre a través de la Biblia lo que realmente somos. La Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra de Dios y es útil para Dios y para nosotros. Y necesita penetrar para que pueda producir un efecto en nuestras vidas. Para que pueda demostrar lo que somos. Dice ahí los pensamientos y las intenciones del corazón. El Salmo 119:9 me dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y me dice, con guardar su palabra. ¿Te acuerdas cómo entró la palabra, el puñal en el rey? ¿Y lo que salió? Muchas veces, cuando la palabra entra en nuestra vida, no esperes que salga algo bonito en nosotros. Todos queremos escuchar la palabra de Dios cuando dice, he aquí yo te amo, eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Todos queremos escuchar que Dios te diga, te he escogido para llevarte a las naciones y serte poderoso. Todos queremos escuchar eso. Y te voy a bendecir y te voy a prosperar y tomarás y llevarás y harás. Pero esa misma palabra que penetra y dice de esa manera, también te dice, eres un egoísta. Eres un hipócrita, eres un fornicario, eres un adúltero, eres un alcohólico, eres un borracho, eres un profano. Y muchas veces la palabra va a entrar a tu vida y no te va a gustar. Y vas a querer irte de la iglesia y nunca más volver, porque vas a decir, es que me dijeron lo que era, lo malo de mi vida. Te digo algo, no eres el único. Todos los que estamos aquí es porque Dios ha penetrado su palabra y nos ha dicho lo malo que somos. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué adoramos a Él? Porque ha cambiado nuestra vida y nos ha cambiado de ser una persona metida en el alcohol, en las drogas, en la hipocresía, en la maldad, a ser una persona sana, salva, santa y justa delante de Dios. Pero necesita entrar la palabra. ¿Cómo quieres que Dios cambie tu vida si no lees la Biblia? Si no haces tu devocional, si no permites que la palabra te penetre y te diga, estás mal en esto. Primero ocupamos el Espíritu y luego la palabra. Juan 8:31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Juan 8:31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, del linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Ellos no se habían dado cuenta. Ellos decían que no eran esclavos de nadie y en ese momento estaban bajo la autoridad de Roma. Eran esclavos. Pero aquí a Jesús le están diciendo, nunca hemos sido esclavos de nadie. Somos hijos de Abraham. Y uno lee la historia y claro que han sido esclavos. Desde Egipto han sido esclavos.
Ahorita en Jueces hemos visto que 2 veces, 3 veces han sido esclavos. Y ellos dicen, no somos esclavos. Y Dios dice, claro que sí. Muchas veces estás viviendo una esclavitud en el pecado y no te has dado cuenta. Pero es la palabra que te va a mostrar y te va a traer libertad. Por eso dice ahí en el siguiente versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa, para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que puede traerte libertad de la esclavitud del pecado es Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sí? Y por último, dijimos que ocupamos el Espíritu de Dios, ocupamos la palabra, y lo tercero es usar lo que tienes en la mano. Quizá lo que tenía en la mano Samgar era una guijada, ¿sí? Y con eso venció. De repente tú puedes preguntarte, pero ¿qué hay en mi mano? Y quizás lo único que hoy tienes en tu mano, ¿qué es? Ahora la palabra. Y con la palabra Dios puede darte la victoria. No es la primera vez que veo que Dios hace algo con lo que tiene en la mano. ¿Se acuerdan de Moisés? Tenía una vara y con la vara hizo maravillas. ¿Qué tenía David? Una onda, y con la onda tuvo la victoria. ¿Qué tenía Jesús con sus discípulos? Panes y peces. Y con panes y peces se multiplicaron y hasta sobró. ¿Qué ha puesto Dios en tu mano? Si tú vas y buscas de su espíritu y se lo pides y clamas a Él, si tú tomas la palabra y dejas que penetre en tu corazón, Dios usará lo que está en tu mano y te salvará y traerá libertad y cambiará tu vida. Dios lo quiere hacer y creo que es el momento que hoy lo puedas usar. Ponte de pie, por favor. Hoy Dios quiere libertarte del pecado. Si te das cuenta, estábamos hablándole al pueblo de Dios, ¿cierto? Alguien que había sido libre y que cayó otra vez en esclavitud. Quizás hoy Dios te quiere hablar a ti porque estás viviendo una vez más en el pecado que de donde Dios te había sacado. Y a lo mejor estás haciendo lo que a Dios no le agrada una vez más. Y es aquí donde tú tienes que renunciar al pecado. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? ¿Por qué no examinas tu corazón y tu vida? Porque a lo mejor hoy, mientras estábamos predicando la palabra ha entrado como una espada de 2 filos y está sacando cosas que sabes que a Dios no le agradan. Resentimiento, quejas, chismes, murmuración, pleitos, contiendas, rencor, mentiras. ¿Qué es lo que Dios tiene que sacar hoy de tu vida? Es que empieza a orar. Empieza a orar. ¿Qué hay en ti que tú sabes que a Dios no le agrada? ¿Qué hay en ti que sabes que tienes que dejar de hacer? No sé, a lo mejor estás pasando por disciplina, por una prueba. Y te has tardado en clamar a Dios. Porque a lo mejor le has dicho a Dios, ¿pero por qué?
Mira cómo estamos. ¿Por qué no clamas a Él en este día? ¿Por qué no clamas a Dios en esta hora? A Dios no lo podemos engañar. Él sabe lo que hay en tu corazón, en tu mente, tus pensamientos. Aquí podemos aparentar ser algo que no somos, pero ante Dios no. Y entonces es Dios que hoy te está invitando a que le clames. Ya no puedes más. Estás cansado con tu manera de vivir. Estás cansado por estar viviendo en el pecado. ¿Por qué no le clamas hoy a Él? Cuando el pueblo le clamó, en el instante Dios respondió. Cuando el pueblo le clamó, Dios en el instante estaba ahí. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay dentro de ti. Hoy Dios te quiere hacer libre del pecado. Hoy Dios quiere que dejes de ser esclavo del pecado y que aprendas a vivir para Él. Vamos, toma este tiempo con Dios. Toma este tiempo con Él. Y mientras cantamos a Dios, tú sigues buscándole, tú sigues adorando, clamando a su presencia. Esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla. Quiero agradar. Y esas palabras que quieres oír, quiero entonarla. Quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti, que se trata de ti. Señor, en esta hora venimos delante de ti para pedirte que puedas cambiar nuestra vida. Dios, hoy queremos completamente ser libres de nuestro pecado.
Hoy te confesamos nuestro pecado. Hoy clamamos a ti. Hoy te buscamos, Dios, en esta hora, para que tú puedas quitar de nuestra vida todo lo que no te agrade. No queremos vivir más en disciplina. No queremos vivir más en esclavitud. No queremos hacer lo malo delante de ti, Señor. Hoy queremos agradarte. Queremos venir delante de ti, Dios, siendo restaurados por tu palabra, Dios. Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en nosotros. Permítenos cambiar. Permítenos avanzar en ti. Permítenos caminar en tu verdad. Queremos ser libres completamente. Gracias, Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites regresar de nuevo ante ti. Gracias por ser un Dios tan fiel y un Dios que nunca nos deja. Hoy te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que hemos estado el día de hoy aquí en la iglesia. Gracias porque hemos escuchado tu palabra, tu voz, y también te hemos adorado y te hemos cantado. Hoy te pido que nos despidas en paz, en bendición, y que al ir a nuestros hogares vayamos meditando en lo que tú hoy nos has hablado. Que podamos permitir que la palabra penetre en nuestro corazón en cada instante. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias y despídenos en bendición. Amén y amén. Creo que podemos darle gracias a Dios porque Él nos habla directamente. Así como Dios al pueblo disciplina para traerlo, bueno, Dios nos tiene que hablar fuerte para traernos a Él. Y si tú estás viviendo en pecado, y si tú estás batallando con un pecado que no lo puedes dejar, hoy Dios te ha dicho cómo. Ocupa su espíritu, ocupa su palabra y haz lo que tengas a la mano, que Dios está contigo y no te va a dejar.